Tenemos el gran honor de estar hoy con la socióloga Beatriz Paredes, la gran socióloga mexicana Beatriz Paredes, que además de esto tiene mucha actividad en la vida política, diplomática, y que actualmente, entre muchas actividades, es catedrática en la Universidad de São Paulo. Dirige en este año de 2017 la cátedra José Bonifacio de la universidad. Es una cátedra muy prestigiosa que tuvo distinguidos ocupantes como el expresidente de Chile Ricardo Lagos, el ex premier de España Felipe González, la escritora Nérida Piñón, brasileña, también el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo Enrique Iglesias, y ahora es un gran honor para la Universidad de São Paulo tener la presencia de Beatriz Paredes con nosotros, ¿no? Vamos a hacer una entrevista que se publicará en la prestigiosa revista de estudios brasileños que dirige el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, bajo la coordinación de don Ignacio Verdugo, que fue rector de la Universidad de Salamanca y que tiene muchas relaciones aquí con la Universidad de São Paulo. La idea es que hablemos de Brasil, de México y del futuro de América Latina con Beatriz Paredes, para que doña Beatriz pueda entonces presentar su visión sobre estos dos países, pero además de eso sobre el continente latinoamericano y las perspectivas del continente. Entonces empiezo, Beatriz, por poner un cuadro y le preguntar lo que cree. América Latina vive hoy un escenario de inestabilidad en muchos de nuestros países. Esto después de un largo tiempo de mucho desarrollo económico, político y social, ¿no? En el fines de la década pasada, comienzo de esta, se cambió un poco la situación y empezó un escenario de más crisis. La pregunta que hago para empezar es la siguiente. Esta situación hoy, un poco más inestable, ¿es transitoria y América Latina volverá al camino de desarrollo que tenía en las últimas décadas, o por lo contrario, lo que se está ocurriendo es que estamos volviendo a la escena tradicional de la América Latina del siglo pasado, de crisis permanentes, de inflación, de golpes de Estado? O sea, ¿cómo ve en este momento las crisis americanas, latinoamericanas? ¿Son indicadores de un cuadro que vuelve a ser mal, o son situaciones transitorias que iremos lograr superar? Me da muchísimo gusto conversar con ustedes en mi condición de catedrática de la Universidad de Sao Paulo. Para mí es una gran distinción, pues esta es una universidad muy notable en América Latina, y porque la cátedra en la que participo, la cátedra José Bonifacio, realiza un esfuerzo de vinculación con distintas personas que han tenido responsabilidades diversas del mundo iberoamericano. Por eso es muy grato poder participar en esta entrevista. Yo creo que el gran aprendizaje que tiene que tener América Latina es que hay un conjunto de soportes que necesariamente habrá de resolver en términos nacionales y regionales para que sus expectativas de desarrollo tengan perdurabilidad en el tiempo. La década pasada, que fue muy significativa, sobre todo para los países de América del Sur, me importa mucho hacer esa distinción. Ni México ni América Central tuvieron el mismo ímpetu en materia de crecimiento económico como lo tuvo América del Sur. Es una década en donde la coyuntura económica mundial y comercial mundial fue muy bien aprovechada por América del Sur. La demanda
China de commodities que multiplicó el ingreso nacional y calificó de manera distinta las balanzas comerciales de la región, fue muy significativa en esta etapa de crecimiento. En algunos países hubo inversión importante en políticas sociales que repercutieron en disminuir significativamente la pobreza. Sin embargo, es evidente que la región requiere una mayor infraestructura, requiere consolidar sus cadenas productivas, tanto en términos nacionales, en algunos casos, los grandes países como Brasil, como en términos regionales y como en términos mundiales, para retener mucho mayor excedente, no depender tanto de los vaivenes del mercado internacional de commodities y para generar empleos constantes en sus zonas. El gran aprendizaje es que difícilmente podremos tener un desarrollo perdurable en el tiempo si no resolvemos huecos, vacíos del mapa económico general. Y estos están muy vinculados con cadenas productivas, con productividad, con costo de los energéticos, siendo una región con energéticos, el precio de los energéticos podría tener otras características. Pero en el caso específico de América del Sur, me parece que es una región llamada al éxito. Tienen agua, que es uno de los elementos mucho más valiosos para el mundo en el curso del siglo XXI, del siglo XXII. El agua dulce va a ser uno de los diamantes del mundo contemporáneo. Tienen energía. Su relación con la biodiversidad es mucho más sana y equilibrada que en otras regiones. Hay que resolver problemas estructurales de la zona. Eso me hace pensar que esta crisis puede ser coyuntural, y subrayo el puede, si los gobiernos y las sociedades toman las medidas pertinentes para superar esos vacíos. En el caso de la región de Centroamérica y México, las cosas son distintas. Me parece que hay un flagelo que toca de manera significativa a algunos países de América del Sur, particularmente la región andina, Colombia, Perú, tal vez Venezuela, que es el flagelo del narcotráfico. Y ese flagelo está generando problemas severos tanto en América Central como en México. Yo iba a preguntar exactamente esto, porque esto es un problema de América Central, de México, del norte de América del Sur, por cuenta, claro, del tránsito de la ruta de la droga. Pero también en Brasil hoy, el problema de las bandas criminales y de su presencia muy fuerte en la sociedad, y son bandas criminales conectadas al tráfico de drogas, es muy impresionante. En el comienzo del año, por ejemplo, tuvimos las rebeliones en las cárceles brasileñas y la acción fue provocada por las bandas criminales y por la disputa del control del tráfico. ¿Cómo imagina qué solución se puede tener para el problema de la presencia del tráfico de drogas a punto de se hablar de la narcoeconomía? No sé solamente la droga como una actividad, pero el impacto que tiene la droga incluso en la estructura económica y social de parte de nuestro continente. Esta es una pregunta clave y agradezco mucho que en un ámbito universitario se me haga, porque diría que el primer problema del asunto de las drogas es que no hablamos con libertad sobre el tema. La discusión pública está muy condicionada, está muy restringida, de repente está no ideologizada en el sentido tradicional, sino moralizada.
Parecería que se está discutiendo un problema moral o un problema ético, y independientemente de la visión moral o ética que uno pueda tener sobre el tema, evidentemente es un problema social, y un problema social de una magnitud brutal, y también es un asunto económico de enorme relevancia. Entonces, lo primero que hay que hacer es hablar de ello con libertad, discutir de ello con seriedad y con rigor. Un grupo muy importante de figuras relevantes de América Latina, en el que estaba incluso varios expresidentes, lograron que el sistema de Naciones Unidas se interesara de manera más consistente en el tema, de manera más sistemática. Y a mí me sorprendió mucho y me dejó muy reflexiva que el expresidente de Colombia, que además ha sido secretario general de la OEA, César Gaviria, y que tenía una posición distinta hace algunos años, se expresara en relación a la posible legalización. Yo creo que hay que discutir todo el abanico, sus pros y sus contras, y me parece que la manera menos correcta de abordar el asunto es pretender silenciar el debate. Yo personalmente reviso qué pasó con el tema de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que es un antecedente muy claro, y reviso también cuál es la incidencia en las sociedades de que el tráfico de drogas sea una actividad ilegal. Me parece que en el eje de una discusión seria y de fondo está el tema de la legalización. Sé que este es un asunto que tiene reacciones muy precisas. Por ejemplo, la Iglesia Católica, la jerarquía católica, rechaza la legalización, y hay una serie de argumentos. Hay quienes piensan que va a generar mucha mayor adicción. Por el contrario, quienes creen que es la posición correcta, creen que el que se legalice y el que se precise cuáles son los circuitos económicos, etcétera, va a permitir normar y tratarlo como un problema de salud pública, que es lo que es, un problema de salud pública. Entonces, lo primero que pienso que es indispensable es el que se hable abiertamente de este tema, sin restricciones, y que no se estigmatice a quienes tienen una posición u otra, y eso lleva a que el tema no se aborde. Pero usted tocó un asunto que a mí me parece crucial en América Latina toda: el tema de las cárceles, el tema de los centros de readaptación social. Tenemos un descuido de hace muchas décadas. Y parecería que no se compadece la dinámica de avance en los derechos humanos, la dinámica de avance en calificar las edades de los reos, con la realidad mórbida y perversa de las cárceles. Creo que los estados nacionales, uno, no han dedicado suficientes recursos, incluso tal vez porque no los tienen. Dos, creo que no hay profesionalización para las actividades de readaptación social. Tres, creo que los sistemas judiciales tienen que valorar muy bien las cargas de penalidad para determinados delitos. En fin, me parece que ese es un tema que la sociedad latinoamericana tiene que abordar a profundidad, y que, aunque sea difícil, es importante, es indispensable entrar a él. Usted tiene toda razón. En Brasil, por ejemplo, 40% de los que están en la cárcel son detenidos provisorios, no Sí. fueron juzgados, o no tiene. Esto es mucho, ¿no? Es muchísimo. Costa mucho para la sociedad pagar esto, y sería muy más adecuado que tuviera otras maneras de se apenar o mismo de controlar a estas personas que meterlas en la cárcel, ¿no? En donde muchas veces, en lugar, lamentablemente, porque la idea de readaptación social se perdió, y a veces en las cárceles
lo que aprenden es a delinquir. No, sí, las bandas criminales usan la cárcel para organizar el crimen. Eso es dramático. Acostumbro decir que el Estado organiza el crimen, porque mete a las personas en las escuelas del crimen, que son las cárceles, ¿no? Un otro aspecto que es problemático hoy en América Latina es la crisis de la representatividad política, que está no solo, pero también muy asociada al problema de la corrupción. Esto es claro, está impactando de una manera muy fuerte a Brasil, pero no es un problema solo de Brasil, es de México, es de otros países también. ¿Cómo ve esta crisis de liderazgos tradicionales de la política? Usted fue presidente del partido más tradicional de México, que el PRI. ¿Cómo usted considera este problema de crisis de legitimidad en la actuación política de los partidos, de las organizaciones tradicionales y mismo en general de la acción de los parlamentarios? Usted fue parlamentar, presidente de la Cámara de Diputados de México. ¿Cómo considera este problema de crisis de legitimidad asociado a corrupción? Le agradezco muchísimo, doctor Dalari, esta pregunta, porque es un cuestionamiento, un tema que me ha ocupado intelectualmente y personalmente los últimos años. Yo me pude dar cuenta que venía una crisis de legitimidad. Quizá me pude dar cuenta antes que otras personas, porque soy política, soy militante política, y la mayor parte de mi ejercicio político ha sido en el Parlamento mexicano. Tuve oportunidad de ser legisladora varias veces y ser presidenta de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión la primera vez que mi partido estuvo en la oposición. En ese entonces también tuve ocasión de ser presidenta del Parlamento Latinoamericano. Sí, de esto vamos a hablar más adelante. Entonces, estuve en contacto con muchos parlamentos y con muchos parlamentarios. Y llegué a varias conclusiones muy atrevidas, que espero tener oportunidad de probarlas en algún trabajo más académico que quiero llevar a cabo sobre esto. Primero, me parece que un elemento clave de la crisis en la región, lo interesante es por qué esa crisis se presentó también en Europa y por qué se está presentando también en Estados Unidos. Es una crisis de la clase política global, al menos en el mundo occidental. Sí. En el mundo occidental. Pero en América Latina me parece que los parlamentos dejaron de ser funcionales y de cubrir las expectativas de la sociedad, porque las políticas económicas de ajuste global en las que estuvo inmersa la región en los últimos 3 lustros y en algunos países 4 lustros, hacían que el parlamentario fuese un poco una figura decorativa. El acuerdo de la política económica lo tomaba el ministro de Hacienda con el Fondo Monetario Internacional o con alguna estructura plurinacional, y los márgenes de la política económica se redujeron enormemente. Entonces, cuando la propuesta de presupuesto llegaba a los parlamentos tenían muy poco que aportar. Los parlamentarios tenían que aprobar las grandes decisiones macroeconómicas y simplemente darles legitimidad funcional. En ese sentido, me parece que hubo un desgaste de los órganos de representación tradicional, además de el hecho que la ciudadanía no percibía un rol de los parlamentarios que le fuese útil,
porque en los grandes temas cruciales, como vivimos la etapa de ajustes de momentos distintos en épocas anteriores, muchas veces las decisiones de los parlamentarios para racionalizar la economía del determinado país eran decisiones antipopulares. Entonces los parlamentarios empezaron a dejar de tener un lugar en el espacio, por una parte. Y por otra parte, cambió el modo de comunicación entre la sociedad y el poder establecido. La revolución en las telecomunicaciones es un elemento crucial para entender la disfuncionalidad del político tradicional. Los ciudadanos ya no requieren un intermediario, y el parlamentario muchas veces era un intermediario entre la gestión social y la autoridad ejecutiva. No requieren un intermediario, están mucho mejor informados, y qué bueno que así sea. La rapidez de la información en esta época es crucial, y el parlamentario, incluso los modos de los parlamentarios, los estilos tradicionales de los parlamentarios, están fuera de tiempo, no están conectados, por así decirlo, con el nuevo mecanismo que tiene la sociedad para comunicarse. Y aquí vienen las grandes preguntas sobre los sistemas políticos de la región. ¿La democracia participativa puede sustituir a la democracia representativa? ¿Los partidos políticos son entidades prescindibles o no son entidades prescindibles? Los movimientos sociales que se articulan coyunturalmente en torno a un problema específico tienen capacidad de dar gobernabilidad en el mediano plazo. Entonces hay una serie de preguntas cruciales para la democracia en la región que todavía no tienen respuesta, al menos en grandes categorías. Claro que en cada país habrá el propio ritmo y la realidad histórica. Y finalmente hay un tema para mí crucial, que es esta noción de los excluidos del sistema. Los sistemas políticos tienen un límite X, y en cada sociedad, cada sistema político, en función de ese límite, genera o hay la percepción de un grupo de excluidos. Este grupo de excluidos depende del momento histórico de cada país y de cada región, y depende de la permeabilidad del sistema. Hay un momento en que levanta la voz y exige un proceso de inclusión. Si esto no se sabe resolver democrática y civilmente, el nivel de tensión es muy alto. Entonces, también la nueva información, también la dinámica social, también el crecimiento económico genera el que segmentos que estaban tradicionalmente excluidos demanden un lugar en el espacio de los sistemas, y no todos los sistemas han sabido asumir este proceso de inclusión. ¿Y la corrupción? ¿Es un problema estructural que tiene conexión con los sistemas políticos, o es un problema que tiene raíces aún más profundas en la conducción de las élites de nuestro continente, o es un problema más inmediato de naturaleza criminal, ¿no? ¿Cómo ve este problema de corrupción que está muy presente en América Latina y, claro, para nosotros en Brasil nos afecta directamente, ¿no? La corrupción, desde mi perspectiva, en la región tiene raíces históricas, tiene fundamentos éticos y tiene momentos de coyuntura. Las raíces históricas, Pedro, debo comentar también que yo vengo de un movimiento social campesino, he estado muy ligada al mundo campesino e indígena de mi país. Entonces yo sí creo que venir de procesos coloniales de 300 años en toda la región
cuenta, porque durante 300 años despojar era legítimo, era legítimo. Legítimo comillas, ¿no? La expresión de dominio, en fin. Entonces Era el costumbre. Hay un peso histórico dramático que no justifica, pero sí explica, pero de ninguna manera justifica. Y creo que tenemos una crisis ética. Al menos en México tenemos una crisis ética. En Brasil también. Y en varios de nuestros países tenemos una crisis ética. Y para mí es una crisis ética dolorosísima. Me parece que es esencial que la sociedad exija límites y que los límites estén absolutamente claros. Nosotros tenemos una figura histórica extraordinaria que fue el presidente Benito Juárez, muy admirado, fue la figura más relevante del siglo XIX y marcó un México distinto para el siglo XX, y él decía que el hombre público debe vivir en la honrada medianía. Ha habido una confusión, un traslape. También hay otra frase de la picaresca política mexicana que dice que político pobre es pobre político. Entonces es dramática la confusión. Me parece que hay una crisis de valores en las élites políticas, y lo más triste y doloroso para mí es que eso ha permeado a las nuevas generaciones. Entonces tenemos un antecedente histórico que no nos ayuda, tenemos una crisis ética en las élites políticas y en las élites económicas. Tenemos una sociedad que no ha exigido, que ha sido tolerante durante mucho tiempo y que tiene la dolorosa experiencia que cuando exige a veces no sucede nada. Entonces dice las gentes, ¿para qué me meto en líos si hay una enorme impunidad? Y no tenemos en los estados nacionales, en los aparatos gubernamentales, los mecanismos suficientes y con el peso específico que permitan que cuando se dan actos de corrupción, primero prevenirlo suficientemente, pero sobre todo que no haya impunidad. Ahora, va a tener forzosamente que encontrarse soluciones, porque lo más grave es que la sociedad está leyendo que todos los políticos son corruptos y que los políticos no deben de existir. Y esa noción generalizada entre la sociedad puede ser preámbulo o de una irrupción social maravillosa, extraordinaria, en donde haya personajes que de manera instantánea aprendan el arte de gobernar, o un antecedente de procesos autoritarios muy graves. Usted tiene en su trayectoria una presencia muy fuerte internacional. Ya dijo, fue incluso presidenta del Parlamento Latinoamericano aquí en São Paulo, embajadora de México en Cuba, embajadora de México en Brasil, y en toda su actividad política la preocupación con la inserción de México en la escena internacional fue una constante. Y hay un hecho nuevo para nuestra región, que es el gobierno Trump. El gobierno Trump en Estados Unidos se anunció como un gobierno de cambio en las relaciones tradicionales que mantenían con México y con América Latina de una manera general. ¿Cómo ve esto? ¿Usted cree que se está con efecto ocurriendo una situación de cambio, o fue más una cosa de la política electoral y que al final este cambio no se hará tanto? Esto es muy importante, incluso para las relaciones de Brasil con México, porque muchos dicen que como México se conectó por el NAFTA, ¿no?, con Estados Unidos y Canadá, se quedó de espaldas para América Latina y Brasil. Y que ahora, bienvenido México, porque ahora como Estados Unidos está con una política más dura con México, México volverá a América Latina. ¿Cómo ve este cambio o no en la situación geopolítica de América Latina vis a vis
esta política de Estados Unidos y del gobierno Trump? Bueno, la verdad es que a mí el señor Trump no me gustaba como candidato. Yo tuve una gran admiración por el presidente Obama y me parece que en el marco de su arribo a la presidencia en Estados Unidos y el hecho histórico que significó su presencia, en ese contexto Obama hizo una presidencia digna. Había muchas expectativas, pero finalmente todos los gobernantes están limitados por su contexto, por el espacio real. Y desde luego, como feminista que soy, tenía alguna ilusión de que la presidenta de Estados Unidos fuese una mujer. Entonces el señor Trump no me gustaba como candidato y no me gustaba que como candidato ofendiera a los mexicanos que viven en Estados Unidos y a los mexicanos en general. Me parece que en la construcción del imaginario norteamericano siempre hay que tener un malo para generar una gran cohesión nacional. Y el malo que escogió el señor Trump, el presidente Trump, fueron los mexicanos, porque eso le permitía tener una explicación simplista ante un segmento de la sociedad norteamericana que son los norteamericanos blancos de entre 50 a 60 años, quizá de entre 40 a 60 años, a los que la economía norteamericana no les ha dado el espacio que sus expectativas tenían. Y en lugar de enfrentar la discusión verdadera y el análisis verdadero de esa circunstancia en cuanto al cambio tecnológico, en cuanto a la necesidad de productividad, en cuanto al hecho de que la modernización tecnológica de nuestro tiempo, siglo XXI y por venir, va a generar menos plazas de empleo, etcétera, era mucho más fácil y útil políticamente, electoralmente, manipular el análisis y decir, es que el trabajo que tú deberías tener lo ocupa un mexicano. Y bueno, funcionó, como lamentablemente están funcionando otras visiones dramáticas, racistas en Europa. Entonces estamos viviendo un repunte del racismo para no enfrentar las explicaciones de fondo de la crisis del modelo general y de la modernización, que tendrá que encontrar soluciones de empleo y de capacitación y de apoyo distintas a las que el actual modelo tiene. Entonces me parece que la agresividad en la campaña del presidente Trump tenía un objetivo concreto electoral. Creo que sus asesores internacionales no midieron lo lesivo que era para la relación de Estados Unidos como un todo, con México como un todo, no solo entre gobiernos. La relación entre Estados Unidos y México es mucho más que la relación entre gobiernos. El gobierno mexicano de esta etapa ha sido muy prudente. Incluso algunos partidos de oposición y personalidades han demandado una actitud más enérgica, más confrontacionista ante la agresividad y la provocación del presidente Trump. Pero el gobierno mexicano ha actuado con prudencia, porque en alguna de las partes tiene que caber la sensatez ante un nivel de provocación como el que tuvo el presidente Trump en sus primeros días. Creo que el tema comercial en el que pretende realizar algunos condicionamientos a México tiene que ver con que básicamente no sabe lo que está pasando. Porque el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, no solo ha beneficiado a México, ha beneficiado mucho a Estados Unidos y ha beneficiado a las compañías multinacionales de capital norteamericano. Entonces me parece que el propio mundo del capital norteamericano está teniendo un diálogo, un gran lobby con las autoridades estadounidenses, porque la visión maniquea del tema
es simplista y no corresponde a la economía de la región, donde hay un proceso de interdependencia en la región. Por otro lado, yo no conecto de manera automática la agresividad de Trump con el interés de México con América Latina. México tomó una decisión estratégica pragmática. El Tratado de Libre Comercio le convenía a los mexicanos por el proceso de articulación con la economía más grande del mundo y el mercado más grande del mundo. Cualquier país haría lo mismo. Incluso varios países de América del Sur tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y la decisión de México de robustecer sus lazos comerciales y económicos con América Latina se ha visto en la existencia de tratados bilaterales con varios países, en la presencia permanente de México en la ALADI, en la creación de la Alianza del Pacífico y el fomento a la Alianza del Pacífico en la región. Y en el caso de Brasil, a mí me consta la decisión de la actual administración de propiciar un mayor vínculo entre Brasil y México. ¿Qué sucede en el caso de los dos grandes gigantes económicos de América Latina? Que no nos conocemos bien y el desconocimiento hace que sus sectores productivos sean muy cautelosos. Por ejemplo, Brasil es una gran potencia en la producción agroalimentaria. Los productores agroalimentarios de México dicen, no, nos van a arrasar. Amenaza. Y México es una gran potencia en la producción manufacturera, industrial. Tenemos niveles de productividad notables. Los industriales manufactureros de Brasil dicen, no, estos nos pueden desplazar. Yo creo que necesitamos decisiones prácticas, de mayor conocimiento. Y tan es así que de manera constante ha habido interés de México en Brasil, que el país de América Latina que más invierte en Brasil es México. Y que las inversiones mexicanas en Brasil son de rangos muy importantes y en sectores estratégicos de la economía brasileña. La inversión mexicana en Brasil es mucho mayor que la inversión brasileña en México. Aún hablando de la situación de América Latina, de países, yo quiero hablar solamente de una situación específica. En América Latina, incluso Brasil, hay crisis política, hay crisis económica, hay crisis sociales, pero no hay más crisis institucionales y específicamente no hay la presencia de los militares en nuestra vida política, o que no es el caso de México, mas el caso de América del Sur y América Central en general fue una constante en el siglo XX. Hay una excepción que es Venezuela. Venezuela es un país hoy con una crisis, además de todo, institucional muy fuerte. ¿Cómo imagina que puede se solucionar este problema? Porque México y Brasil son países con liderazgo en la región y por lo tanto tienen una responsabilidad por mantener esta estabilidad política que existe en la región. Y claro que Venezuela es un problema. ¿Cómo imagina la solución para la crisis de Venezuela? ¿Qué papel pueden tener nuestros países en esto? Voy a ser repetitiva. Con diálogo, 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 diálogo y diálogo. Las soluciones en momentos de crisis en países en donde hay una polarización tan grave como la que se observa en Venezuela, tienen que sentar las bases no solo para la solución coyuntural, sino para que esa solución coyuntural pueda devenir en un arreglo de más largo plazo. Y para eso
es indispensable constituir mecanismos que favorezcan el diálogo y apoyar interlocución que favorezca el diálogo. Diálogo que signifique confrontar posiciones, precisar motivos, señalar objetivos y límites, pero me parece que todo lo que puedan hacer las naciones de la región y los organismos internacionales para propiciar el diálogo resulta indispensable. Una última pregunta sobre política. Su liderazgo político es incuestionable, ¿no? Una trayectoria impresionante. En México, América Latina y mismo en España, muchas personas hablan que usted podría incluso ser la primera mujer presidenta de México. Pregunto si hay condiciones políticas, sociales y culturales para que México tenga una mujer en la presidencia y si usted estaría disponible para esa posibilidad. Primero contesto la segunda parte de la pregunta. Yo soy una persona, una mujer de vida parlamentaria. Siempre soñé en ser presidente del Congreso de la Unión y lo logré. Y he sido presidenta por un lapso de tiempo extenso en relación a las formalidades mexicanas y en repetidas ocasiones. Nunca me vi en el poder ejecutivo. Soy mucho más de decisiones colegiadas, de decisiones colectivas. No ha estado en mi escenario. Incluso yo creo que el presidencialismo mexicano clásico es un modo institucional muy arraigado culturalmente, pero que tiene que ser modificado. Me parece que somos un país enorme para el estilo del presidencialismo mexicano, que es muy concentrador. No obstante que ha evolucionado el sistema, yo soy mucho más radical en cuanto a la evolución requerida del sistema. Le diría entonces que mi perspectiva es que para el espacio histórico que me tocó vivir, soy una gente muy radical en relación a México. Creo que seguiré siendo una política con opinión, con capacidad de articular algunas decisiones, pero me veo más en otros escenarios. Volviendo a la primera pregunta, a la esencia de la pregunta, yo creo que México está preparado para tener una mujer presidenta, desde luego que sí. Normalmente yo contestaba esa pregunta con una broma y repreguntaba, ¿y usted cree que México estaba preparado para tener un hombre presidente como fulano o como perengano? Desde luego que sí, en México hay figuras femeninas muy consistentes y creo que en el tema de la presidencia es muy importante evaluar las capacidades y las cualidades, tanto de los hombres como las mujeres. Pero México es una sociedad en donde en la base social las mujeres son muy fuertes y tienen una enorme responsabilidad. Digo otra broma y espero que así se tome, pero quien conoce México, quien conozca México la va a entender. México es un país con muchas mamás y pocos papás. Es un país en donde la mujer juega un papel crucial en la unidad familiar. Es un país donde la mujer está incorporada al trabajo. Es un país donde hay lamentablemente muchas madres solteras y padres ausentes. Entonces es un país donde la fuerza de las mujeres en los niveles de la base social es enorme y han ido ganando con una enorme decisión y valentía espacios en otros niveles. Muy bien. Hablando ahora en la parte final de nuestra entrevista sobre sus actividades académicas, me gustaría que usted hablara un poco de su actividad como catedrática en la Cátedra José Bonifacio de la Universidad de São Paulo, que es un gran honor para nosotros tenerla acá.
¿Por qué seleccionó, escogió como tema de investigación para la cátedra en este año? Porque a cada año el catedrático puede seleccionar un tema. El tema de la historia y actualidad de los pueblos nativos de América Latina. Claro, usted tiene una larga tradición con este tema, no solamente como socióloga, pero con su actividad política. ¿Y cuál es la relevancia que cree tenga este tema actualmente en América Latina? Bueno, primero me parece que la cátedra José Bonifacio es muy vanguardista. Yo quiero felicitar al Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo porque esta dinámica de permitirnos a personas que no somos brasileñas convivir con pesquisadores, con investigadores brasileños, con docentes brasileños y articular el conocimiento verdaderamente iberoamericano me parece muy relevante. Creo que la Universidad de Sao Paulo tiene entidades, institutos, espacios donde el conocimiento está muy decantado, como egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, realmente me doy cuenta de la extraordinaria universidad que son ustedes. Y la cátedra José Bonifacio nos permite convivir, nos permite conocer más y nos permite idear mecanismos de cooperación. No solo dar la cátedra, sino idear mecanismos de cooperación al conocer mucho más a la Universidad de Sao Paulo. Sé que estamos tratando con la Universidad de Salamanca. La verdad es que es otra de las grandes, de los pilares de la vida universitaria en el mundo iberoamericano. Yo recuerdo con enorme emoción cuando estuve en el aula dedicada a Unamuno. Es simplemente el espacio, la trayectoria de la Universidad de Salamanca es un hito en Iberoamérica. Quise que el tema de la cátedra que yo imparto sea los pueblos originarios, los pueblos nativos de la región de América Latina y el Caribe, porque primero, aunque parezca una tautología, primero porque existen. Y de repente, en esta embriaguez de modernidad, en esta vida urbana, vertiginosa, de repente parecería que queremos inconscientemente olvidarlos. Segundo, no solamente porque existen, sino porque son una realidad de nuestras economías, son una realidad de la marginación, son una realidad de la migración, son una realidad del cultivo de estupefacientes, son una realidad de la injusticia en la región. Segundo, porque hay hallazgos muy importantes, hay experiencias notables de comunidades indígenas que se incorporan a la producción y que logran extraordinarios resultados. Hay demandas en la conceptualización de la pluriculturalidad para que las políticas de los estados nacionales y de los organismos multilaterales contemplen las especificidades del mundo indígena. Y junto a Brasil se ha vivido una revolución indígena y me parece que muchos analistas, en lugar de comprender la profundidad del tema, la categorizaron ideológicamente, que es el proceso boliviano. El proceso boliviano es una gran revolución indígena, independientemente de sus connotaciones ideológicas que no soslayo. Me parece que hay que entender la profundidad del sacudimiento de la sociedad de Bolivia y lo que eso significa. Entonces, es un tema tan contemporáneo como cualquiera, y en una universidad plural, democrática como la Universidad de Sao Paulo, me parece que es un tema que puede ser abordado. A nosotros nos impresionó mucho la exposición que usted organizó aquí en la Universidad de São Paulo
sobre los códices mexicanos, incluso con la reproducción de muchos de ellos, ¿no? Y esto es importante porque permite a nuestros estudiantes tener y profesores tener contacto con estos elementos más específicos que nosotros no conocíamos, ¿no? Esto es muy importante. Y al final usted ya habló de la relación de la Universidad de Salamanca en el mundo académico latinoamericano, seguro, ¿no? La Universidad de Salamanca fue el modelo para las universidades que se creó en la América hispánica, ¿no? Incluso la Real Universidad de México, que la creó Carlos V en 1551, de una cierta manera el modelo era Salamanca. En este sentido, ya que estamos en una cátedra iberoamericana, me gustaría que al final usted hablara un poco de la relación entonces de América Latina con la península ibérica. Porque hubo un momento en los años 1990 que los capitales españoles y portugueses vinieron a América Latina y esto alimentó la idea de Iberoamérica. Ahora, como los capitales ya no existen tanto, hay una duda si es posible hablar en Iberoamérica en este sentido que incluye la península ibérica, o esto no hace sentido en el mundo contemporáneo. ¿Cómo usted considera, usted que tuvo siempre mucha actividad con la Secretaría General Iberoamericana al tiempo que la dirigía Enrique Iglesias, tuvimos la oportunidad incluso de más de una vez de estarmos juntos en actividades, ¿cómo ve la posibilidad de una relación más intensa de América Latina con la península ibérica y particularmente con la España? Este es un mundo donde la geopolítica cambió. Ya no somos el mundo de la Guerra Fría, con dos grandes bloques, unos alineados con la Unión Soviética, otros alineados con América del Norte. Es un mundo de grandes espacios regionales. Yo no quisiera decirle bloques, diría más bien coaliciones regionales, no formales. Coaliciones que se dan por distintas identidades. Nosotros tenemos la extraordinaria identidad de la cultura, que se ha visto en el tiempo que es la identidad más poderosa. Incluso la identidad de la cultura es mucho más fuerte que los lazos económicos que generalmente son más inmediatistas. En ese sentido, la articulación y la colaboración entre la península ibérica y América Latina a mí me parece indispensable. Y me parece que potencia a ambas regiones. Tenemos la identidad cultural, compartimos dos lenguas, el español y el portugués. Creo que en materia de colaboración académica y científica hay un enorme camino que recorrer. Sin duda, muchos de los capitales españoles y portugueses encontraron espacios de florecimiento en América Latina, en condiciones de inversiones decentes, de trabajo decente, de inversiones pertinentes y respetando las condiciones ecológicas y laborales de nuestros países. Pero además de ello, creo que el enorme cauce a explotar y a explorar plenamente es el de la colaboración académica. Me parece que las instituciones académicas tienen que resolver temas tan puntuales como el reconocimiento de títulos, tienen que resolver asuntos de valoración de cuál es la universidad de nuestro tiempo. Tenemos que concebir un nuevo mundo laboral y cómo vamos a incidir las entidades académicas en la formación de las personas que puedan vivir ese nuevo mundo laboral. Y ahí el añejo conocimiento y la reflexión de la península ibérica y el impulso de América Latina pueden hacer una síntesis muy, muy feliz. Yo estoy convencida de que la identidad cultural es un
baluarte que realmente nos da posibilidad de seguir haciendo realidad este hecho. Bom, doña Beatriz, seguramente podríamos nos quedar hablando todo el día, pero el tiempo ya está terminando. A mí me gustaría agradecer mucho su disponibilidad para esa entrevista que será muy bien aprovechada por los que en Brasil, pero también en América Latina, en España, con la revista de estudios brasileños de la Universidad de Salamanca, podrán entonces tener contacto con estas sus ideas, de su comprensión de América Latina, de nuestros problemas sociales, económicos, políticos, pero también de una perspectiva positiva de que se resuelvan los retos que están colocados para nosotros. Muchas gracias. ¿sí? Muchas gracias, doctor Lara. Muchas gracias. A todos.